Dios le bendiga, acá estamos de nuevo. Espero que no se hayan ido. Tenemos con el celu. Así que bueno, Dios le bendiga con abundancia de paz del Señor. Y bueno, estamos acá nuevamente para compartir una porción de la palabra. Y como siempre digo que es necesario para los hijos de Dios. Los que, aunque tengamos 40 años, 70 años en el Evangelio, aunque tengamos un año, 2, 5, la manera de crecer en Cristo es siempre buscando la sabiduría de su palabra y que el Espíritu Santo nos lleve a... Porque siempre nos va diciendo que entendemos, vamos creciendo todo el tiempo. Y yo siempre digo que en la bienaventuranza, que es lo que vamos a compartir hoy, está todo lo que es el reino de los cielos, consejos de cómo tenemos que andar los hijos, ¿no? Los hijos de Dios. Lo que un día le dijimos, sí, acá estoy, Señor, yo te reconozco, te voy a seguir. Con eso, ir avanzando, ir creciendo en su voluntad, siempre. No nos dejemos engañar, como dice Pablo, ¿no? Aún estando Pablo preso, había personas que iban a engañar al pueblo de Éfeso, ¿no? Que le engañaban con cosas de la psicología. Si ustedes leen y se meten en la lectura, él aún preso escribió una carta a Éfeso, ¿no? Diciéndole, no se dejen engañar por esta cosa, ¿no? Donde estas personas querían llevar a la gente a su modo de vivir, a su manera, y en realidad no era lo que decía Cristo. Y estas palabras hoy siguen siendo el 100% para que la vivamos, ¿no? ¿Y por qué digo esto, no? Porque a veces, con la cuestión de la gracia preciosa que el Señor nos ha dado, que con la gracia alcanza y sobra. Obviamente, para salvación ya estamos, con la gracia del Señor. Yo no tengo que hacer nada para ganarme la salvación del Señor porque Él lo hizo en la cruz, ¿no? Pero después hay cosas que tenemos que ir aprendiendo y caminando con Él. Porque si mi vida sigue siendo desordenada, tenemos miles y miles de consejos de parte del Señor. Y a medida de cómo voy cambiando, no porque yo me paro y digo, no, de mañana voy a ser así diferente. No. Haré la palabra. Cuando yo leo, cuando yo digo, wow, acá tengo que cambiar, porque el Señor me lo está diciendo a través de la Escritura. Y el Espíritu Santo va obrando, nos va diciendo, wow, Esthercita, mira esto todavía, pero no me lo dice mal. Mientras leo, wow, acá todavía el Señor sigue trabajando. Entonces va obrando todo el tiempo. Por eso esta palabra me parece que acá encierra, igual vamos a compartir 2 versículos, 3, y después si Dios me da vida el otro lunes, seguiremos compartiendo las otras, porque la verdad que son muy extensas y para ir siguiendo todo el tiempo, aprendiendo de ellas, ¿no? Así que yo le quiero compartir Mateo 5, que ya la mayoría me imagino que debe saber de la bienaventuranza. Mateo 5, vamos a leer del versículo 1 al 6, ¿sí? Anótenlo, porque por ahí no pueden ahora estar leyendo la Biblia o qué sé yo, entonces después lo vuelven a estudiar. Ahí está la bendición de parte del Señor. Que cuando yo me siento y decir, no, yo quiero saber qué más me dice Dios, es cuando Dios nos da esas bendiciones a sus hijos e hijas, ¿sí? Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y le pedimos como de su sabiduría, ¿no? De todo lo que Él nos puede dar. Lo necesitamos. Cada vez que leemos un texto, llevarlo a nuestra vida, poder verlo primero en mi vida, después en el otro, y comentar esto que dice Dios en su palabra. Así que vuelvo a repetir por las dudas, Mateo 5, verso 1 al 6, donde Dios nos va a hablar a todos. Me habla a mí, te habla a vos. Yo soy la que digo que la Biblia es para todos, tanto para el que entró ayer
para el que hace 20 años que está, para el pastor, para los líderes, para los que colaboran, es para todos. Y acá vamos a ver cuando habla de la humildad, ¿no? Habla de eso. Siempre tenemos que sentirnos de esa manera delante del Señor, ¿no? Pobre de espíritu. Y a veces lo tomamos mal a esta palabra, pero él habla pobre de espíritu. Siempre vamos a tener que ser pobres de espíritu, porque va a ser la única manera que sigamos conociendo a Cristo, que sigamos conociendo sus planes, que sigamos caminando en cómo quiere Él que andemos como hijos, ¿sí? Somos hijos, somos amados y por lógica vamos a tener que anhelar eso, ¿no? Ser como quiere, ¿sí? No nos quedemos con las cosas de este mundo, no nos enamoremos de lo que va pasando alrededor. Y todo esto más leo y más voy viendo que a veces queremos cambiar las cosas del Señor, ¿no? Y Dios nos habla tan claro en su palabra que por eso me encanta cómo Dios me habla cada día, cada mañana, cómo me enseña. Y siempre quiero seguir aprendiendo. Cuando ya no tenga ese anhelo, quiere decir que estoy muerta espiritualmente. Cuando no tenga el anhelo de decir, ¿qué me dirá Dios? ¿Tendré que seguir buscando de Él para cambiar cosas? Cuando yo ya crea que ya está, que lo conozco, que sé todo y que ya estoy súper espiritual, quiere decir que empecé a morir. Y pasa mucho eso en el Evangelio, cuando nos creemos que empezamos a buscar otras cosas en vez de su reino, ¿no? Tenemos que seguir buscando de Cristo, donde estemos. Nosotros, ya saben mucho que estamos en la REA 98, Monte Grande, ahí donde estemos, ¿no? Otros están en otros lugares y también tienen que seguir creciendo. Esos que están ahí. Porque si yo estoy en una iglesia enorme de esas de 20.000, 30.000, gloria a Dios, pero también dejé de buscar de Dios, también estoy en pérdida. Lo dice el Señor, ¿eh? Si ustedes buscan Apocalipsis, van a ver cómo Dios le habla a las iglesias. Eso es actual. Sigue pasando hoy, donde perdemos la mirada del Señor, ¿no? Y ahí hay varias cartas y varias iglesias donde se fue dejando lo que Dios quiere, ¿no? El buscarlo, el anhelarlo, donde se pierde la humildad, donde tantas cosas. Por eso es bueno nunca perder la mirada del Señor. Donde estemos, como estemos y como seamos, ¿no? Que aprendamos del Señor. Esos son los consejos de la Biblia, siempre. Jamás me voy a cansar de decir que mi enseñanza es la Biblia. Yo aprendo de los hermanos. Yo siempre digo que de mi esposo, el pastor, muchas cosas aprendo, muchas, ¿no? Que realmente solamente por la gracia del Señor y por su fidelidad y por él la búsqueda con Dios, pues puede él sostenerse así y es por la búsqueda del Señor, ¿no? Por la fidelidad a Dios. Eso no quiere decir, porque a veces uno dice, es perfecto, nadie es perfecto en esta tierra, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero cuanto más le anhelamos, cuando más buscamos de su gracia, de su bondad, vamos cambiando. Y yo siempre que pueda ver en un hermano, yo voy tomando, siempre veía en las personas lo bueno y de eso sacaba y aprendía, ¿no? Hoy lo miro desde otro lado, ¿no? De las cosas del Señor. Así que les voy a compartir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo de Dios sobre en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Necesitamos anhelar y pedirle eso, que ya no sea una palabra como cualquier libro, ¿sí? Que tengamos un hambre de entender el texto, la coma, el punto, porque yo lo necesito cada mañana, ¿sí? Así que bueno, vamos a leer. Y vamos a leer desde el 1 y dice así, Mateo 5, verso 1 al 6. Dice, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿sí?
hoy a través de la palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces Él nos dice, bienaventurados sois ustedes que son pobres en espíritu, que mostramos nuestra necesidad de buscar de Dios todo el tiempo. Por eso yo le decía que yo quiero seguir siendo pobre en espíritu. Cuando ya decía, no, yo ya sé todo de la Biblia, ya la conozco, podemos leerla. Siempre les comento que a mí me cuesta mucho retener los versículos, pero sí le pido a Dios que me enseñe el mensaje, ese aprendizaje en mi espíritu. Eso es lo que necesitamos todos, ¿sí? Yo puedo saberla de memoria, pero no aprenderlo espiritualmente. Porque de ellos, ahí está la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lloramos por miles de circunstancias. De hecho, Jesús lloró, por eso Él hablaba de esa manera. Era consolado por el Padre. Eso necesitamos en nuestra adversidad, en nuestra lucha, en nuestra situación, la que fuera, laboral, familiar, en el ministerio. Porque si no, tenemos todo el ministerio. No. Los hijos de Dios tenemos lugares en el ministerio, tenemos lugar en la iglesia, tenemos lugar con el vecino, tenemos lugar en el matrimonio, tenemos con los amigos, con la familia, ¿no? Y vamos a llorar todo el tiempo. Jesús, de hecho, mientras buscaba y leía, en cuántas situaciones lloró. Lloró por Lázaro, por cuántas situaciones, ¿sí? Lloró cuando caían gotas como de sangre, ¿no? Cuando ya faltaban pocas horas. Dios ya le había mostrado el horario, el tiempo en que iba a pasar lo que iba a pasar. Y Él en esa desesperación lloró. Siempre y en un montón de situaciones, nuestro Señor Jesucristo lloró. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es verdad, yo en pocas oportunidades he podido llorar a los pies de Cristo y sentir que Él me consuela, ¿sí? Porque muchas veces, si nos dejamos mirar, si nos dejamos llevar por nosotros, por la mirada de otros, parecería que nunca estamos a la altura de otros. Y la verdad que cuando estamos con Cristo ya eso no nos tiene que importar. Al principio a mí me pasaba, me costó mucho entender que el Señor me llamó con un propósito. Me costó mucho llanto. Y en ese llanto, en ese llorar a los pies de Cristo, fui creciendo en esto que dice, ¿no? Si vos sos pobre en espíritu, Él te va a mostrar, te va a enseñar, ¿no? Y al principio chocaba con mi yo, ¿no? Y fui aprendiendo, ¿no? No importa. 5. Bien. Y voy a ser saciada de eso que estoy necesitando, ¿sí? Más busco, más voy a poder sentir eso que el Señor me está diciendo en su palabra. Así que la promesa está en que nos ofrece el Señor el reino de los cielos. Y seremos saciados todo el tiempo cuando vamos a los pies de Cristo. Y a esto cuando yo le decía muchas veces, decimos, ¿no? Porque yo busco mucho, escucho prédicas y voy escuchando y voy aprendiendo y wow, no, acá no es así, eso no me dice Dios, ¿sí? Si yo no leo esta bienaventuranza, solamente voy a leer o voy a escuchar que yo soy salvo
por gracia, eso no se le... No es que yo tengo que hacer algo bueno para ganarme la salvación. No, no, no. Pero si yo no me guío por los consejos de Dios, ¿no? Porque acá bien claro, bienaventurados los mansos, dice. Quiere decir que yo tengo la bendición de parte del Señor, pero después hay consejos para los hijos. Si yo no fuera mansa, diría el Señor, la tierra no la vas a heredar. Bienaventurados, felices, ¿no? Los que tienen hambre, ellos serán saciados. Ahora, si yo no busco eso que me dice el Señor, no voy a ser saciada. Tenemos que ir entendiendo eso espiritualmente, ¿verdad? Así que yo anoté algunas cosas. Dice, ser bienaventurado es ser feliz, eso lo sabemos todos, que quiere decir la palabra ser feliz. Por la recompensa de Dios que viene, no tanto por portarse bien, ¿sí? Eso es por un lado, porque tenemos que unificar las cosas en el Señor, leer, aprender, capacitarme. Porque a veces nos encerramos en nuestros pensamientos. Yo lo haría así, yo lo haría así. ¿Cómo lo haría el Señor? ¿No? Hoy íbamos con mi esposo, que fuimos a hacer un trámite, y después de una charla extensa le digo, ¿cómo lo haría Jesús? Y Jesús lo haría así. Entonces uno también va aprendiendo, ¿cómo haría esto el Señor, no? Y una pregunta para hacerse cada vez que vamos a hacer algo, ¿cómo lo haría el Señor? Una manera que inmediatamente el Espíritu Santo muestra cómo lo haría Jesús. ¿Se haría tantas preguntas o lo solucionaría de esta manera? Sino por ser como Jesús, ¿no? Y por responder con fe a sus demandas. Yo tengo que ser como Jesús, pero ¿cómo? Respondiendo a sus demandas, estas que dice acá, ¿sí? Nunca vamos a llegar a ser a la altura de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente era el mismo Dios, ¿sí? Pero hay consejos, hay promesas de parte del Señor, que en ese caminar, si yo dejo que el Señor vaya generando, que vaya trabajando en mí, lo puedo hacer, porque Él va cambiando nuestra mente. Por eso dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Vieron que vamos leyendo, vamos escuchando, vamos caminando. Sí, si yo tengo este espíritu que no es de Dios, y poder ir a los pies de Cristo y decir, Señor, yo tengo este espíritu, que la verdad que es algo que me trae problemas, es algo que cada mañana me trae un conflicto, es lo que no deja tener paz. Entonces ir a los pies de Cristo, ¿no? En un arrepentimiento, hablo de pobre de espíritu. Cuando somos pobres de espíritu vamos a ir siempre al Señor y vamos a tener una respuesta. Ahora cuando dejamos que la soberbia, la vanidad y todo lo que acarrea este mundo nos arrastre, vamos a desenfocarnos, ¿no? de lo que quiere Dios. Las bienaventuranzas son los principios o valores del reino de Dios. Habla ahí que es algo maravilloso. Yo creo que debería ser para levantarse específicamente de lo que es el reino de los cielos, cómo quiere Dios que nosotros acá en la tierra lo mostremos al Señor. ¿Sí? Por eso Él nos habla todo el tiempo de nuestro testimonio. Es el espíritu verdadero del Evangelio, el espíritu de lo que es ser de dónde somos. Somos la iglesia evangélica. ¿Y cómo somos? ¿No? Por eso yo y cada vez que sucede algo, Él me muestra mi error, como diciendo, bueno, Esthercita, acá tenés que cambiar. Y qué lindo que todos hagamos lo mismo, todos. Y muchas veces uno llora delante del Señor, porque la verdad que uno está a servirle a Él con excelencia, con amor, y muchas veces se presentan tantas cosas que como que cuesta. Pero qué lindo llevarlo a los pies de Cristo. Señor, en esta área todavía no he muerto.
Pero el Señor nos va a ayudar, porque de eso se trata el Evangelio, en sus consejos, en el llorar. El Espíritu Santo de Dios va obrando y uno va dejándole cosas a los pies de Cristo, ¿sí? Es realmente el Espíritu, ¿sí? Cuando decimos nosotros, muchas veces uno escucha que nos captamos, no, yo soy evangelista, yo soy... Y para ser realmente del Evangelio de Jesucristo, tenemos que tener estas cosas. En el caminar, ir aprendiendo, ir queriendo ser como Dios quiere. Que el Espíritu Santo siga obrando en cada corazón en esta tarde. Que obre, yo le digo, Señor, obra en mi espíritu, para poder vivir esto maravilloso que el Señor nos dice, ¿no? Cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo, de nuestro líder mayor, ¿sí? Una huella de su obra en la vida de sus discípulos. ¿Y quiénes somos sus discípulos? Nosotros. Una huella de la obra de su vida en los discípulos. Y a veces somos discípulos de Jesucristo. ¿Y cuántas cosas hacemos mal? Ya es hora, ¿no? En este 2020 que el Espíritu Santo de Dios sobre en nuestro espíritu, en nuestro corazón. La palabra siempre es para ayudarnos, un empujón más a seguir creciendo en Cristo, a decir, wow, no hay que contarle a todo el mundo. Yo le podía decir en cuántas cosas el Señor me habló en estos 5 años desde el ministerio. Y les puedo asegurar que un libro, esto no está acá, ya tu pensamiento, tu vanidad, tus pensamientos, no, y sigue trabajando conmigo. Y la palabra no solamente para mí, es para todos los que decimos que somos hijos de Dios, para todos los que aceptamos un día a Cristo, no importa los años. Esta palabra no nos tenemos que olvidar, ¿no? Porque si no, a veces pensamos que estamos un poco más allá, y no estamos más allá, porque acá habla de los de espíritu, ¿no? De pobre de espíritu, lo que tenemos que buscar de Dios cada mañana, cada día, cada hora. Si queremos servirle, ¿no? Como Él quiere, tenemos que ir muriendo. Y de eso se trata la palabra. Y si Él lo puso y lo dejó en la palabra, es porque podemos. Si no, no lo hubiese dicho. Siempre podemos con el Señor, ¿sí? Después, la cultura de los pueblos está basada, ¿no?, en la sabiduría de este mundo. Vieron que todo lo que tiene que ver con las cosas del mundo, y no vayamos a como decir, no, pero estamos en el mundo, sí, pero nosotros estamos en otro reino, en el reino de los cielos. En este mundo lo ves, lo ves, y en el reino de los cielos no puede pasar eso, ¿no? Y todo es así, todo lo que hagamos depende de lo que tengas, depende de lo que hagas, el título que tenés. Sos importante si sos maestro, profesor, doctor, si no. Ese es el mundo de este mundo. Si en cambio el del reino de los cielos no es así. Por eso no nos sirve para nada, ¿no? Con esto no quiero decir, porque si no todo se malinterpreta. Si en tu sueño está ser abogado, estudia. Si en tu sueño está ser médico, gloria a Dios. El tema es que eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos, ¿sí? A veces decimos, no, yo soy más por tal cosa. Y la verdad es que a Dios mucho no le interesa. Fíjense lo que le dijo al rico. ¿Qué le dijo? Que al final el muchacho había hecho todo conforme Dios quería, conforme la ley. Pero cuando le dijo que deje las riquezas, el muchacho no pudo seguirlo al Señor. Vieron que si uno se detiene en cada detalle, ¿no? Ahí quedémonos con toda esa palabra. No lo pudo seguir porque no se animó. Y él no le estaba diciendo, andá y déjate. Quería saber lo que había en su corazón. Y en su corazón era el peso del valor del dinero, ¿no? Que hoy pasa mucho, aún estando en Cristo. No nos sirve para nada. Para poder vivir como un pueblo santo, es lo que anotamos acá, ¿no? Como un pueblo santo, necesitamos vivir como las bienaventuranzas. Estas que son sencillas y esas nos permiten vivir
como personas generadas, cambiadas por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y necesitamos leerla, estudiarla y enamorarnos, ¿no? Porque fíjense las cosas preciosas, recibiremos consolación. ¿Cuántos se han sentido de ese lado consolados por el Señor? Yo muchas veces, y lo va a seguir haciendo hasta que venga a buscarme, y espero que siga haciendo contigo, ¿no? Y a veces queremos ser consolados nosotros mismos, con nuestros pensamientos. No, pero hice esto y pero hice aquello, y le buscamos la solución. No, necesitamos ser consolados con el Señor. En el momento que estemos viviendo o pasando, ¿no? ¿Qué significa ser pobre en el espíritu, no? Siempre buscando, Señor, esta será tu voluntad, ¿sí? Significa temer a Dios. Si yo temo a Dios, quiere decir siendo temerosa de Dios y ya me estoy alejando. Estoy en Cristo, pero me estoy alejando. Dios quiere que seamos pobres de espíritu, ¿sí? Tenemos un llamamiento a confiar y depender de Dios todo el tiempo y servirle a Dios, ¿no? Y ahora cuando espíritu ya queremos hacer la nuestra. Yo quiero hacer esto, yo haría aquello. Guiémonos por lo que dice el Señor. Todo el tiempo necesitamos hacerlo. Cada mañana. ¿Será, Señor, esto lo que tú quieres que yo haga? Y Dios nos habla. No audible como antes, porque eso fue antes. Pero Él lo hace a través de alguien, a través de la palabra, a través de la oración. Así que tenemos, si somos pobres de espíritu, vamos a hacer su voluntad. Si somos pobres de espíritu, vamos a querer servirle, ¿no? A veces, para querer servirle a Dios, muchas veces queremos cambiar un montón de cosas donde estamos. Pasa mucho eso. Y es una lástima porque nos perdemos las bendiciones de Dios. Donde yo estoy, siempre queremos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y ir entendiendo que servirle a Dios donde estemos. Entonces, si yo le sirvo a Dios donde yo estoy, aunque por ahí no me guste el pensamiento, yo lo haría de otra manera, quiere decir que no lo estoy sirviendo a Dios. Lo estoy sirviendo para mi vanidad, para mi vanagloria, para mi orgullo, porque le estoy buscando vuelta, ¿sí? Depender de Dios. Y el mundo no conoce, amado, la felicidad. ¿Por qué? Porque eso solamente lo trae el Espíritu Santo de Dios. Yo estoy segura que de ese lado hay muchos que experimentan la felicidad, porque es de paz, el Señor. Si uno mira alrededor, los que no están en Cristo no hayan felicidad, no hayan paz. Lo voy viviendo todo el tiempo. Y me encanta porque ahí se cumple la palabra, ¿no? Que si estoy en Cristo tengo paz. Él dice que Él nos da la paz y ahí nos damos cuenta, ¿no? Que necesitamos esa paz maravillosa, pero es todo un trabajo del Espíritu Santo de Dios en mi vida y en tu vida, ¿sí? Bienaventurado, si uno mira la palabra pobre, ¿no? Uno mira, muchas veces dice, no, yo soy pobre porque dice Dios que yo tengo que ser pobre espiritual. No tiene nada que ver. Vos podés tener un buen trabajo, tener un buen coche, una buena casa, y eso no tiene nada que ver con la pobreza espiritual que Dios dice. Porque si no, también se ha confundido mucho esto en los años, ¿no? Que uno va leyendo y va viendo personas que te dicen, no, a mí Dios me dijo que tengo que ser pobre. Y eso no está bueno desde ese punto. Es la persona que no tiene la necesidad, que no tiene lo necesario para vivir, ¿sí? Lo necesario para vivir. Por lo tanto, pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene lo suficiente para vivir en el reino de Dios. Eso quiere decir que yo necesito todo el tiempo, ir a Dios. Aunque tengamos la mejor casa, aunque tengamos 20 coches, aunque
presencia de Dios, siempre, todo el tiempo. Aquel que reconoce que es lo suficiente para vivir en el reino de los cielos. El precio de la entrada al reino de los cielos es buscar de Dios todo el tiempo, no de nuestra banalidad, de nuestra... A veces nos guiamos por nuestros pensamientos y nunca nuestros pensamientos van a ser los de Dios. Entonces yo necesito inmediatamente buscar, Señor, yo esto lo hice así, será de Dios, y Dios nos va a mostrar, Dios nos va a enseñar. Por eso yo siempre digo que más leemos, más aprendemos del Señor, ¿no? Yo le puedo hablar de detalles míos, ¿no?, con esta bienaventuranza, que uno siempre lo quiere ver las cosas con nuestros pensamientos, ¿no? En temas que suceden, en el caminar con el Señor, en el ministerio, ¿no? Siempre yo le digo a mi esposo, él es el pastor y tiene el llamado de pastor, entonces tiene otras cosas que el Señor puso en él, ¿no? La tolerancia, todas esas cosas que el Señor le dio, yo todavía no las tengo. Y entonces le voy pidiendo al Señor que trabaje más conmigo, todo el tiempo. Y escucho cosas de Dios, Señor. Y ahí se nota, ¿no? El llamado. Porque a veces todos queremos ser pastores, todos queremos ser esto. Si no están llamados, amados, nos morimos antes de tiempo, que es como el pastor siempre enseña, ¿no? Nos morimos. Yo no podría soportar y sostener cosas porque no tengo ese llamado, ¿no? El Señor me llamó para estar a la par de Él y lo acompaño y me va puliendo el Señor, si no, no podría soportarlo, ¿no? Y van pasando cosas y qué tremendo que es Dios, porque es verdad que Él te va llenando de sus cosas a medida que te llama, ¿no? Pastor, a veces queremos acomodar y hacer cosas a nuestra manera. Pero eso, ¿saben por qué pasa? Porque lo queremos hacer todo con nuestros pensamientos. Y Dios dice acá que tenemos que ser pobre en espíritu. Tenemos que llorar. Se llora mucho en el caminar con el Señor. Tenemos que ser mansos. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. La justicia de Dios, no la tuya ni la mía, la del Señor. Por eso ir buscando todo el tiempo ese amor perfecto que viene para los hijos de Dios, ¿sí? Después dice, la dicha de llorar, ¿no? Si llevamos el dolor a los pies de Cristo, amados, cada día, te engañaron, te mintieron, te traicionaron, perdiste un ser querido, perdiste un buen trabajo, te saliste del camino del Señor, porque a veces nuestra locura, nuestra soberbia nos hace desviarnos y salimos, ¿no? Nuestro temperamento, y tenemos que llorar por estas cosas, ¿sí? Él sanará nuestra alma, Él le dará sentido a lo que no tenía sentido, porque no está eso. Por experiencia lo digo. Yo hablo mucho de mis experiencias con el Señor, de llorar mucho, decir, pero Señor, si pasó esto, pero yo hice esto, y ahí te marca si te equivocaste, si fue del otro lado, si fue algo del enemigo, ¿no? Él nos enseña a caminar. Y llorar, es bueno llorar, por algo el Señor puso lágrimas, ¿no? Yo soy llorona delante del Señor, cuando algo por ahí lo quiero hacer a mi manera y no es, y tengo que llorar delante del Señor, ¿sí? Él nos ayudará a superar la prueba. ¿Cómo? Con su gracia, con su bondad, con su amor, con su... que podamos entender que sí podemos llorar. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Vamos a recibir eso de parte del Señor. Si te has equivocado, ¿no? He dado mucho por el mío y recibo esa consolación del Espíritu Santo, ¿no?
reconocer nuestro error, nos ponemos duros, nos ponemos y tenemos que llorar. Sí, Señor, en ese momento, el que fuera, y recibir que la bendición de ser consolada por el Espíritu Santo de Dios. Y es algo maravilloso. Es algo que tenemos que experimentar. No nos pongamos como bueno, se equivocó el otro, no importa, y nos ponemos duros sin poder entender el mensaje de parte del Señor. Él nos deja mal. Entonces, sí, Señor, me equivoqué acá. Entonces vamos a los pies de Cristo. No, llegamos con un corazón arrepentido de lo que hicimos. Y ahí viene la consolación. A veces por algo malo que hicimos, a veces por lo que nos hicieron, pero lo bueno es llorar delante de su presencia. Y el Espíritu Santo va a obrar y va a sacar ese dolor dentro nuestro. Pero eso es una obra del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces lloramos porque le fallamos a Dios. El que dice que no le falle, va caminando por el mundo como que todo lo hace perfecto, quiere decir que no es pobre de espíritu, ¿no? Y tampoco va a recibir consolación, porque cuando nos arrepentimos delante de Dios, recibimos eso. También sé que muchos de los que están de ese lado habrán pasado por esto. Y si no lo vivió hasta ahora, póngase delante del Señor, decir, mira, yo hice esto, Dios, fue mi culpa, no fue de aquel, y podamos recibir esa consolación que es la que trabaja en nuestro espíritu. Trae paz, trae un renuevo, eso dice la palabra, ¿sí? Bienaventurado. No por el amigo, sino consolado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué? De llegar a Cristo, vivía muchos años aquí y lloraba. Yo llegaba a mi casa muchos años, no un día ni dos, y llegaba acá y lloraba. Me sentaba acá y bueno, mi familia saben, ¿no? Que yo llegaba y comía, hacía fideos hervidos y me comía una fruta. Y después de eso me sentaba acá y lloraba, y lloraba, y lloraba. Nunca fui consolada, porque esta es una palabra para los que creen en el Señor Jesucristo, ¿sí? Bienaventurados los que lloran, y fui consolada por Dios cuando a los pies de Cristo, cuando me arrepentí, cuando me di cuenta que tantos años le di la espalda a Dios, cuando cuántos años hacía lo que a mí me parecía, que durante tantos años hacía lo que me venía a mente, lo que sentían mis emociones y lo que me parecía correcto, y punto. Y en ese caminar de esa manera nos equivocamos. Cuando llegué a Cristo, ¿saben cuántos meses lloré? 6, sin parar. 6 meses no podía llorar y el Señor iba trabajando en mi espíritu, iba trabajando dentro mío. Así que qué bueno que podamos ir a los pies del Señor, ¿no? Cuando algo nos pasa. Y el Señor también nos renueva, nos cambia, nos habla a los pies de Cristo. Si lloramos arrepentidos de las dos maneras, si nos equivocamos o si se equivocaron, ¿no? Porque uno llora también cuando del otro lado dice, ¿por qué dijeron esto de mí? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y nos preguntamos. Pero vamos a los pies de Cristo, lloramos y viene consuelo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Esa es la dicha de llorar, la verdad que es algo maravilloso de parte del Señor, ¿sí? Y acá también puse, también si lloramos por arrepentimiento, no en ese llanto que tenemos cuando vayamos a Dios, pero es un llanto que trae consuelo, pues Dios perdona a quien se arrepiente. Dios perdona a quien se arrepiente. Y ahí trae el consuelo. Porque equivocarnos, te vas a equivocar vos, me voy a equivocar yo. Pero que
aprendamos esta palabra maravillosa. Y si ustedes quieren anotar y tienen para anotar, para que ustedes lo lean, en Isaías 30, del 19 al 21, habla de esto, ¿no? De esto que es algo maravilloso. Y en Apocalipsis 3, 17, 18, donde habla de la iglesia rica, también si lo quieren anotar, que después lo lean, pero en realidad era una iglesia pobre, porque tenía mucho de qué jactarse, que tenía todo, tenía un audio, no sé lo que sería en esa época, porque hace mucho, ¿no? Pero era una iglesia pobre, ¿sí? Porque se habían como hacían lo suyo, ya no miraban la cruz, ya no miraban el cielo, ya no miraban a Dios, y eso no quiere el Señor. Así que donde estemos siempre tenemos que buscar la gracia maravillosa del Señor, ¿sí? Después dice la bendición de la mansedumbre. ¡Wow! ¿Cómo tiene que trabajar el Señor conmigo? Lo sigue haciendo y me encanta, trabajando mucho, mucho, así como tiene que trabajar contigo, ¿sí? Manso, ¿qué quiere decir? Sosegado, apacible y dócil. Señor, ayúdame, porque la verdad que es lo que nos dice el Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? La tierra por heredad. Todo lo que el Señor nos promete se va a cumplir, pero fíjense que nos dice bienaventurados los de mansedumbre, los que tenemos que tener mansedumbre, sosegado, apacible y dócil, ¿no? En el mundo actual esto se ve mal, porque una persona débil es inútil, ¿no? Para los otros. Pero Dios nos dice lo contrario, ¿sí? La persona mansa, sosegada, apacible y dócil es la que va a heredar esta promesa, ¿sí? La tierra por heredad. Y para Dios, ser manso es una virtud, ¿sí? Habla de la mansedumbre, es una virtud para Dios. Para los demás, no. Tener que ser para cada situación. El otro día nosotros habíamos comprado un celular, ¿no? Y la verdad que Movistar de terror, estuvimos todo como casi un mes, ¿no? Para hacer casi un mes. Y nos tienen que devolver, todavía no lo hicieron. Y le tenía que hablar con respeto, con amor. Y así fue la charla. Y yo decía a la chica, mirá, realmente te estoy hablando con todo el respeto, pero te tengo que decir esto y esto. Y buscarle la manera, ¿no? Porque yo después le tengo que hablar de Dios, después de insultarlo, que a veces pasa mucho, aún en los hijos de Dios, ¿no? Primero rompemos todo, y después que rompemos todo, yo muchas veces lo escucho, ¿no? De personas, después que insultamos, decimos todo, Dios te bendiga, ¿no? ¿Y será eso que quiere Dios? ¿No? Siempre tengo un ejemplo de alguien que dice que fue a la farmacia, ¿no? Y había mucha gente, y no quiso esperar, no quiso ser, como dice acá el Señor, manso o mansa. Y bueno, hizo un escándalo, ¿no? Pero cuando logró que la atiendan por el escándalo que hizo, cuando se fue, dijo, Dios le bendiga a todos. Y uno de la fila dijo, ¿de qué Dios me está hablando? Y es verdad, ¿de qué Dios hablamos? Si después hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos dice. Yo siempre digo que con Dios no tenemos escapatoria, ¿no? Él es tan amoroso como nos habla todos los días a través de su palabra y a través del buscar de Él, de buscar la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obre en nuestro espíritu, en nuestro espíritu, en nuestro espíritu. Le digo la oración mía de cada mañana y me voy dando cuenta que más le busco, más va obrando en mí. Pero cuando no se lo pido, sale nuestra carne, nuestro temperamento, ¿sí? Así que no se olviden que la mansedumbre es una virtud que Dios ama,
y ama en sus hijos. Por eso son los consejos, ¿sí? Fíjese que en Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que tenemos que ir a los pies de Cristo, a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Él era manso y humilde. Él en toda la lectura, desde el principio al fin, nos habla de eso. Nos habla de eso, que era manso. Del cielo podemos ser humildes, con mayor facilidad. Si yo miro, si busco, ¡ay, Señor! Esto lo haría de esta manera. Y ahí Dios me dice: no, Esthercita, no es como vos decís, ¿no? Y bueno, y ahí va trabajando el Espíritu Santo de Dios. Que vayamos tomando este consejo de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Ya que reconocemos ante Dios la humildad, cuando yo reconozco, ¿no?, a Dios, ¿no?, estoy reconociendo mi ego, lo que sé, mi sabiduría, ¿no? Si yo sé hacer yo, Dios quiere que eso se muera en uno, ¿no? Que habla, o sea, me encanta, yo admiro mucho a la gente que sabe hacer cosas. Me fascina ver esa gente que tiene esa facilidad en las manos, pero si la persona no tendría la humildad, ¿no?, aún sabiendo, ya no me agrada tanto, porque eso de ser jactacioso de jactarnos de lo que sabemos, yo lo haría, yo lo sé, yo lo haría mejor. Que podamos ir a los pies de Cristo, ¿no?, para ir cambiando esas cosas que a Dios no le agrada. Ser humilde no es débil, al contrario, porque hay que trabajar todo el tiempo con nuestro interior, ¿sí? No, para nada es ser débil, porque se requiere más fuerza de voluntad para practicar la humildad y obedecer a Dios. Así que ser humilde no es ser débil, se requiere más fuerza de voluntad. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Cada vez que hay algo que hay que cambiar, que el Señor me dice, necesito poner mucho de mi voluntad. El Señor es el que hace la obra. Practicar la humildad y obedecer a Dios. Porque si no, ahí doy otro ejemplo de lo que veo en mi esposo, ¿no? Que él no se deja guiar en un montón de cosas por lo que le dicen, ¿no? Vienen y por ahí yo haría, y yo digo, ¿cómo te dividís si querés quedar bien con todos, ¿no? 20 pensamientos, 30 pensamientos, 200 pensamientos. Entonces realmente, si no busco de Dios y busco agradar a los demás para quedar bien con todos, eso pasa en línea general, ¿no? Él, porque bueno, lo traigo esto como ejemplo. Si él no buscara de Dios la fortaleza, el consejo, se volvería loco porque yo creo que a quien no le gusta estar bien con todos. Pero lo importante es que tengamos a los cielos, ¿sí? Hambre y sed de justicia es el otro, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense que habla del hambre y de la sed, ¿no? Y nos da ese ejemplo, un ejemplo natural, ¿no? Cuando tenés hambre, querés comer. Ayer, no sé qué pasó, después del ayuno, me había agarrado un hambre tremendo. Simple para que podamos entender, porque como nuestro cuerpo está el hambre y la sed, nos da ese ejemplo. Pero acá habla: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y habla hambre y sed del Señor, ¿no? Más le buscamos, más vamos a entender. Jesús usó lo de hambre y sed para que entendiéramos mejor la necesidad espiritual.
habla de lo espiritual, que todos tenemos. Lamentablemente no todos sienten como deberían buscar este hambre de buscar, este hambre de orar, este hambre. Mi hermano Gustavo siempre habla de tener esa comunión con Dios, ¿no? Él no usa esa palabra, bueno, ahora se me olvidó. Intimidad. Y la verdad que necesitamos esa intimidad, en que a los pies del Señor, esa intimidad la necesitamos para crecer, para avanzar, para que nuestra vida sea diferente, para que nuestra vida cambie, para que no cuando venga una pequeña dificultad nos desmoronamos, ¿sí? Ahora, si somos humildes entre esa desesperación que viene y tenemos un problema, yo voy a ir a los pies de Cristo. Y no me voy a cansar de decirle a los pies de Cristo, porque es lo que necesitamos, ¿no? Reconocer, ay, me equivoqué en esto, Señor. Bueno, Dios nos perdona, Dios nos capacita, Dios nos enseña, ¿sí? Esa intimidad que necesitamos siempre, siempre. No todos tienen esa, o no todos sienten esa necesidad, y más golpe nos damos. ¿Saben qué? Cuando menos necesidad de Dios, más golpe me voy a dar. Lo voy aprendiendo que es así. Ya sea porque creen que están llenos. Y la persona, a mí cuando me dicen, ya no me hace falta orar, o ya no me hace falta leer, o ya me conozco la Biblia, o ya estamos muertos espiritualmente. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Es porque están enfermos espiritualmente. Empezamos a caer. Porque ya me estoy guiando por cosas que yo siento y pienso. Si yo ya no leo la Biblia, les pregunto a ustedes, si ya no leemos la Biblia hay algo que está mal. Así que hoy los aliento en el nombre de Jesús, que empecemos a escudriñar 5 minutos, 6 minutos, que yo me lea un texto, que sienta que necesito aprender más de Dios. No nos olvidemos del texto, los pobres de espíritu, habla de esto. Si yo dejo de olvidar, si yo, lo dice el Señor, si yo dejo de buscar en mí mientras hago cosas en el trabajo, mientras voy en el colectivo, mientras voy en el auto, y tengo esa charla con Dios, esa intimidad, hay algo que está mal. Quiere decir que no soy pobre de espíritu, ¿no? Que me está ganando mi carne, mi orgullo, mi vanidad, y dejo de mirar al Señor, ¿sí? Ahí pueden leer Juan capítulo 4 del 31 al 34, donde da también una enseñanza de lo que es el Señor, de cómo le debemos buscar. En el mundo sed de justicia es deseo de venganza. ¿Cuántos saben eso? ¿No? Nos hacen algo, queremos matarlo, lo queremos odiar. En el mundo es así. Fíjense en la tele, la política, que los ladrones, que aquellos. Cada día miro menos la tele porque es tanto ese deseo de venganza que hay odio en las personas, un odio, pero creen en Dios, en un Dios que no es Dios, ¿no? Es Dios en su propia esencia, y es el odio, el enojo, el maldecir continuamente. Es muy triste lo que pasa en la humanidad. Pero en la Biblia es diferente. En el reino de Dios, lo que es justo lo determina, lo que es justo no lo determina ni los congresos, ni los jueces, ni las cortes legales, sino Dios. Dios es nuestra justicia, los que creemos en el Señor. Él es justo, Él es el que cuando nosotros cerremos los ojos va a juzgar lo que hiciste vos, lo que hice yo. Por lo tanto, vamos caminando en este mundo terrenal y vamos intentando agradar más a Dios. Es sencillo el Evangelio. El que lo hace muy complicado es el hombre, poniéndole punto y coma donde no corresponde, ¿sí? Dios es amoroso y Dios es justo. Dios es justo. Y hay personas que dicen, se enojan con alguien y usan mal este texto de que Dios es mi juez. Dios es mi juez. Pero yo lo tengo que decir creyendo que Él me va a juzgar. Y a veces usa, Dios es mi juez, tenés cuidado que también es tu juez.
es tu juez y mi juez. Él no me va a juzgar a mí por lo que vos hiciste. Él te va a juzgar a vos por lo tuyo y a mí me va a juzgar por lo mío, ¿no? Y qué bueno todo el tiempo llevar a los pies de Cristo lo que nos va pasando. Él nos perdona. Y lo bueno de esto, que la gracia de Dios nos ayuda a vivir diferente. Su gracia, su amor. Que todos los días podamos decir, Señor, yo le pido, por ejemplo, Señor, ayúdame a ser una esposa con más excelencia, ¿no? Que no lo soy en un montón de cosas, ¿no? Que yo sé que sería bueno. Y le pido al Señor, Señor, ayúdame, quiero ser una esposa excelente. Y es mi oración, y hay cosas que voy cambiando y hay otras cosas que el Señor me irá enseñando y me irá mostrando y así, todo el tiempo. Por eso cuando nos creemos que sabemos todo, ya no somos pobres espirituales y como que nos vamos alejando del Señor, ¿sí? Para hacer justicia primeramente debemos ser justos y sin Cristo, sin el perdón del Padre ni la regeneración del Espíritu, nadie puede ser justo, ¿sí? Debe ser una experiencia que se siga repitiendo en mi vida, ¿sí? Cuando decimos yo ya estoy en Cristo y ya está, ya lo hizo todo Dios, Cristo en la cruz, no, que podamos buscar esa justicia, Señor, tu justicia en mi vida, tu justicia en mi vida, sigue trabajando conmigo. Siempre tenemos el error, los cristianos, de que trabaje con Él, ¿no? Que trabaje con Él, no, que trabaje conmigo. Dios, sigue obrando en mi vida. Quiero tener todas esas cosas que tú dices. Yo anhelo ser como Él me dice. Pero dando a medida que yo anhele buscarlo. Así que bueno, esa es la palabra. Las otras hay varias bienaventuranzas que, si Dios me permite, lo vamos a seguir compartiendo el otro lunes, ¿no? Que es la bienaventuranza de la misericordia, ser limpio de corazón, ser pacificador. Así que espero que los que hoy escucharon, si el otro lunes queremos seguir estudiando y Dios me permite de que lo podamos seguir estudiando, porque esto es estudiar. A ver, no como vos tenés que tener, no, Dios es para vos y para mí, es lo mismo, ¿sí? Así que Dios le bendiga con mucha paz de parte del Señor. La palabra siempre es de bendición, siempre, porque si estoy encaminada, gloria a Dios, que estoy viviendo como Dios. Y si no, hay cosas que siempre vamos a tener que ir cambiando, ¿sí? Hay cosas que el Señor tiene que obrar, tanto en tu vida como en la mía, ¿sí? Que vamos a ser esos hijos de Dios que el Señor dice luminares, ¿no? Quiero ser luz en cualquier lugar, ¿no? Y ser luz, ya soy luz. El Señor dice, somos luz, somos sal. Y acá también habla de la sal. Muchos dicen, soy sal, pero por ahí ya no tiene sabor. Vieron que la sal, cuando no sirve más, ya no es sal. Entonces ir experimentando esto de parte del Señor, ¿sí? Bueno, la hermana Betty pide oración por todos los que están contagiados con el COVID, ¿sí? La hermana Laura Ramírez saluda a todos. Gracias, Laurita. Gloria a Dios, ¿sí? Y hay un segundito más para decir que tenemos. Es mentira. Yo decía una mentira porque un país no va a inventar esto, porque cae más país y su economía. Pero como hijos de Dios, cuidemos, no nos cuesta nada lavarnos las manos, cuidarnos cuando salimos o donde andemos. Es
simple. Dios dio ejemplo. Siempre recuerdo la escritura donde había que pagar el impuesto. Y le dice, ¿no? Me dice, sí, mi esposo Pedro viene como diciendo, ¿tenemos que pagar el impuesto, Jesús? Y él le dijo que sí. Bueno, anda allá. Y bueno, trajo las monedas y pagaron el impuesto, siendo el Hijo de Dios, ¿no? Tenemos que aprender esas obediencias de parte del Señor. Dice, no, yo estoy con Dios y voy, salgo y hago todo. A mí me cuida el Señor, amadas y amados. Y confío en Él. Y estoy en sus manos y Él va a decidir cuando me viene a buscar. Todo lo decide Él sobre mi vida. Pero también hay reglas y cosas que Él nos enseñó. En la palabra dice que tenemos que respetar las leyes terrenales. Y de eso se trata, ¿no? Hay gente que anda de casa en casa, ¿no? Diciendo, bueno, no, pero si no nos juntamos, amados, amadas, si estamos en Cristo, en la roca, vamos a esperar el tiempo de volver a vernos, de abrazarnos, de glorificar el nombre del Señor, ¿sí? Es el tiempo de tener la intimidad con el amado, como dice nuestro Señor. El tiempo, en casa, ahí, en la charla. Yo mientras lavo los platos, lavo la taza, repaso, barro, le voy hablando a Dios, que me dé esa paz que es única y verdadera, la del Señor Jesucristo, ¿sí? Mientras parecería que el mundo se desborona, Dios me sigue dando esa paz que hasta ahora la conozco hace 11 años. Así que Dios les bendiga mucho, amadas, amados. Y si de ese lado alguien la primera vez que está escuchando de parte de Dios, yo te invito hoy, ¿no?, a hacer una oración de fe, que es reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es el que nos lleva a Dios, el que nos lleva a tener una intimidad con Dios, el que nos lleva a reconocer la verdad, ¿sí?, a traer vida eterna. Cuando recibimos a Jesús, cuando entendemos lo que hizo en la cruz, me saca a la luz. ¿Qué es eso? Me saca de la vida eterna en estar muerto espiritualmente y me trae a vida eterna, a una vida espiritual diferente. Así que yo te invito ahí donde estás, que hagas esta oración. Señor, gracias te doy en este día por permitirme escuchar tu palabra. Y en este día y en esta hora recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón como único y suficiente Salvador, único camino para llegar a ti. Gracias, Dios, por esta posibilidad y este día, en el nombre de Jesús. Tomo de esta palabra que desde hoy en adelante, en el nombre de Jesús, te seguiré. Gracias, Dios, por esta posibilidad de cambiar mi vida, de estar de las tinieblas a la luz. Gracias por esta posibilidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tu vida va a cambiar. Tenés que buscar un lugar donde te diga Cristo, una iglesia evangélica, y donde estés, siempre hay una iglesia, pero podés ir un día a escuchar. Dios cambia la vida de todos los que le creen, ¿sí? No nos olvidemos que Él es el único camino, no hay otro. A veces queremos ir por distintos caminos, ¿sí? Y decir la verdad no es contender con nadie, pero el Hijo de Dios tiene que saber que no hay caminos, otros caminos. Solamente la palabra dice, el único camino a Dios es Jesucristo, el único. Este es el camino al que hoy escuchaste, el que después tiene bendiciones para tu vida, así que sigas buscando al Señor. Vamos a orar. Le pido al pueblo, a los que estén del otro lado, que ahí pongan su corazón al Señor. El Señor responde, viene respondiendo, lo va a seguir haciendo, porque Él sigue haciendo milagros. Los hace el Señor a través de una oración de fe. Él obra de una manera sobrenatural, me sigue asombrando, me sigue enamorando este Dios que contesta de las maneras que uno se sorprende. Así que las invito ahí a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, vengo con mis hermanas y mis hermanos creyendo
Señor, que tú ahora inclinas tu oído, Señor, para escuchar la oración de tu pueblo. Estamos confiando, Señor, en tu poder, en tu misericordia, Dios. Te pedimos por todos los que están contagiados, Señor, de este virus. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre sus vidas, Padre. Quita todo miedo, toda ansiedad que trae este virus, esta enfermedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Clamamos a ti, Señor. Es al único que podemos decir y clamar, llorar y pedirte que estés sobrando. Obra, Espíritu Santo, con poder. Obra con poder, mi Rey. Estamos creyendo en tu poder, en tu misericordia, Dios, en esos hogares. Sabemos que hay miedo, porque muchos mensajes nos llegan de que hay temor, ansiedad ante esta pandemia. Pero sabemos, Señor, que tú consuelas a tu pueblo, que tú traes sanidad con el poder del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu presencia, mi Rey. En cada hogar, Dios, en esta hora. Trae sanidad al que está enfermo, Dios. Fortalece a tu pueblo en esta hora, Dios. Acá estamos unidos, creyendo en tu poder. Tú eres maravilloso, Dios. Consuela, Padre, al que está sin consuelo en este día. Trae convicción, Padre querido, en el nombre de Jesús. Fortalece, Dios, fortalece. Triste en esta hora. Quita toda ansiedad, toda preocupación, mi Rey. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Creo, Dios, en tu presencia en esta hora, que estás obrando en los corazones conforme tú quieres. En la mente, en el espíritu, Dios. Te necesitamos en esta hora y siempre. Te pedimos por nuestra que no tendremos que ver, Dios, como a nuestros países, tantos muertos, Dios. Clamamos a tu misericordia en esta hora, Padre, creyendo que solamente tú tienes poder. Clamamos a tu misericordia, Dios. Solamente tú lo puedes hacer. Estamos creyendo, Dios, en tu mano poderosa, en tu mano misericordiosa. Te pido, Dios, por los que están tristes en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por los que no están teniendo un plato de comida en este día. Te pido, Señor, por cada necesidad. Fortalécenos, Dios. Llénanos de tu presencia, Padre, en este tiempo de guerra, Padre. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia. Ya vendrá el tiempo que podremos vernos, abrazarnos, pero este es el tiempo de clamar, de pedirte a ti. Te necesitamos, Dios, como pueblo. Levántanos, Dios, en esta hora con poder. Llénanos de tu gracia, Dios. Llénanos de tu gracia, mi Rey poderoso. Ministra a tu pueblo, Espíritu Santo. Ministranos. Te damos gracias, Dios, por tu presencia, por tu gracia, por tu bondad. Gracias porque en tu presencia nos sentimos amados, perdonados. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amadas, gracias, mis amados. Nos vemos pronto. Como digo, siempre esto va a pasar y siempre todas las tormentas pasan. Dios le bendiga con abundancia.